Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos no solo a un nuevo episodio de Sinestesia el Podcast, sino a una nueva temporada de Sinestesia el Podcast, casi todos los miércoles a las 8 p.m. en vivo por Twitter, Facebook y Twitch, a veces los jueves, a veces los martes incluso, y todas las semanas, eso sí, junto a Juan Carlos Ugarelli. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola Carlos, hola a todas las personas que nos están viendo en la transmisión en vivo o que nos están escuchando luego en su plataforma de podcast favorito. Volvemos después de aproximadamente 40 días de vacaciones desde la temporada anterior y volvemos recargados porque si bien es cierto no hemos estado las últimas semanas en el podcast, sí hemos estado viendo muchas películas, tanto en cartelera como en festivales, así que hoy día tenemos mucho cine que comentar. Así es, y justo me parece que hoy o mañana, bueno, depende de cuándo nos estén viendo o escuchando, se cumple un mes del comienzo del Festival de Cannes, ¿no? Entonces hoy día vamos a hacer un capítulo, un episodio un poco distinto, que vamos a hablar sobre todo de dos festivales que han sucedido en este último mes. Por un lado, Cannes, la última edición de Cannes, que han sido un poco también nuestras vacaciones, o motivo, digamos, de nuestras vacaciones, ¿no? Del corto entre una temporada y otra. Pero como siempre es valioso hablar de Cannes, y muchas de las películas pues van a empezar a estrenarse de a pocos, a puchos, y darán de qué hablar más allá de lo que sucedió. Valía la pena hacer un poco un recuento, ¿no? De lo que fue esta última edición. Em, Libro, programa incluido, lo muestro para los que estén viendo aquí, por lo menos la imagen, con todas las películas del festival. Eh, Parte de una colección que espero que se vaya agrandando mucho con los años, donde están todas las pelis de la edición. Em, pero sí, quisiera, más allá de las películas, que de hecho voy a ir conversando sobre varios de los títulos, las favoritas, algunas que también has visto, Juan Carlos, mencionar un poco qué tal estuvo esta edición, ¿no? Y de hecho, ha sido una edición, yo diría, bastante irregular, por un lado, eh, pero también en algún sentido bien extrema. Si bien yo creo que se sigue marcando la tendencia de Cannes de estrechar, digamos, o estrecharse o seguir abrazándose un poco con Hollywood, ¿no? Em, Siguen habiendo algunos títulos que salen un poquito de lo que, digamos, que la academia abrazaría, ¿no? Por su lado. Pero la tendencia sigue siendo esa, ¿no? En esta edición, casi la mitad de las películas en competencia me parece que eran anglosajonas. Creo que tiene sus pros y sus contras, esto que está sucediendo con el festival, ¿no? Porque si bien antes había la posibilidad, sigue existiendo, pero había más posibilidad de conocer nuevos cine, conocer nuevos autores, ¿no? Seguir ampliando la frontera, digamos, de estilos cinematográficos. Creo que Cannes se ha vuelto como una especie como de bastión, se está volviendo una potencia importante en este momento donde el cine como que no se sabe muy bien hacia dónde va, ¿no? Y qué es lo que puede suceder, y esta batalla, entre comillas, con el streaming, y ya se vuelve un eterno discurso, ¿no? Una eterna discusión entre si el cine va a morir o no va a morir, qué pasa con los blockbusters, y un largo etcétera por ese lado, ¿no? Entonces, eh, está sucediendo ahora que las películas de Cannes, las películas ganadoras, terminan siendo importantes a la hora de que empieza la temporada de premios, ¿no? Y creo que eso se está agrandando cada vez más, se está volviendo más importante. Em, a ver, es dentro de lo positivo, muchas de esas películas, si no fueran bien vistas o si no fueran bien recibidas por Estados Unidos, por Hollywood, por la academia, etcétera, no llegarían nunca a estrenarse, ¿no? Llegarían a través de festivales locales, pero eso también agranda las posibilidades de que el público general, digamos, el gran público la vea, ya sea a través del cine o de las plataformas de streaming que terminan comprándola, ¿no? Em,
aún así, igual Cannes ofrece un montón de películas, ¿no? Y son varias las secciones que existen. Entonces, más allá de si está bien o no que la mitad de las películas de competencia sean en idioma inglés, más allá de que los directores no lo son, ¿no? Aunque son diferentes partes del mundo, em, hay más secciones y muchas películas que finalmente terminan llegando y que son una oportunidad de conocer nuevo cine, ¿no? No están en competencia y ya hay una conversación y ya se sabe que no es necesario que estén en competencia, ¿no? Porque varias de las mejores películas no están en esa sección, no necesariamente, al menos están en esa sección, ¿no? Y también eso viene acompañado de esta realidad que hay ciertas vacas sagradas en Cannes, ¿no? Hay ciertos directores que, digamos que se lo han ganado a pulso, ¿no? No es gratuito que cuando estrenan una película van a ser recibidos con los brazos abiertos por Cannes y van a ir de frente a competencia, más allá de si la película está al nivel o no lo está, ¿no? Y muchos de estos directores han pasado por otras secciones antes de llegar a la competencia oficial, han ido ganando premios de a pocos, menos importantes, entre comillas, a más importantes. Entonces también a mí personalmente no me hace ruido, ¿no? Que muchos de estos directores lleguen a la competencia, más allá de que la película sea imperfecta o no esté, digamos, al nivel esperado, ¿no? Para mencionar algunos nombres, por lo menos en esta edición, eh, y obviamente lo digo a título personal, ¿no? Porque dentro de la subjetividad del cine, este, pasa que dentro del festival a algunos nos gustan algunas películas y a otros no. Cae un montón de hate. Hay formas de decir que una película no te ha gustado, es verdad. A veces uno está con toda la emoción y puede decirlo de la forma que no es la adecuada, quizás, o está cansado por haber visto muchas películas y por ahí que se le sale alguna palabra que no es muy bien recibida, como nos sucedió con Megalopolis. Ahorita hablo un poquito de esa película, pero es lo que es finalmente, ¿no? Entonces, nombres como Paul Schrader o como Cronenberg o como Francis Ford Coppola, que lamentablemente han sido, para mí por lo menos, no sé si decir flops, pero películas bastante fallidas, ¿no? Hasta cierto punto interesantes y tienen cosas interesantes, pero no están del todo logradas. Y creo que eso ha sido un poco la pauta de esta última edición de Cannes, que varias de las películas que eran las más esperadas no han estado a la altura, ¿no? Y el peso, digamos, ha recaído sobre algunos títulos que venían como que en el segundo grupo de interés, o el tercer grupo de interés, o pequeñas sorpresas que siempre suceden, que uno no tenía mapeado hasta que alguien las ve, se empiezan a ver y se corre la voz, que en la quincena de realizadores hay esta película que tienes que ver, que en la semana de la crítica probablemente está la mejor película de esta edición, y así aparecen nuevos títulos, que de hecho varios de ellos están en mi top, ¿no? A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, quizás arranquemos con la Palma de Oro, ¿no? Anora, que además ya está confirmado que se va a estrenar en cines, por lo menos en Perú, para los que estén acá. La última película de Sean Baker. Ojo que no voy a entrar en spoilers, obviamente, y voy a mencionar brevemente sobre alguna de estas películas, pero es una gran Palma de Oro. Todos estábamos, o casi todos estuvimos muy contentos con que le dieran el premio a Sean Baker, porque justamente creo que esta película resuena con lo que mencionaba anteriormente, que va a ser muy bien recibida por todo el público, ¿no? Y va a ser muy bien recibida por la academia. Yo sé aquí, Juan Carlos, que tú eres el pulpo Paul de la temporada de premios, pero ya le vaticinarás cuáles serán sus posibles nominaciones, pero seguramente Anora va a dar la hora y va a estar nominada a mejor dirección, a mejor película, a mejor actriz principal, a mejor guión, entre otros, ¿no? Y creo que es un abrazo porque es cine de autor, es una película sumamente entretenida, una película muy humana, em, pero que es como que sabe mezclar bien
lograr esa ecuación entre el cine que uno espera ver en festivales y aquel cine que va a resonar luego en otros círculos, ¿no? Que es un poco, como digo, lo que ha estado sucediendo en Cannes, que sucedió, por ejemplo, con Anatomía de una caída, eh, o con Fallen Leaves, o películas de ese estilo, ¿no? Aquí rápidamente seguimos, es una especie como de mujer, Pretty Woman moderno, o una historia de la Cenicienta modernizada, donde seguimos a una joven, que es una especie como de entre prostituta y stripper, que conoce a un hijo de un oligarca ruso, a una especie de como que adolescente niño joven, que se enamora de ella y empieza como una historia de amor que parece muy mágica al comienzo, pero que vamos viendo que como sucede con la Cenicienta, tal vez el final no vaya a ser el que uno se esperaba, ¿no? Así que lo dejo ahí, pero buenísima la película. Insisto, creo que a todos nos gustó mucho y es una palma de oro bastante merecida, ¿no? Ahora, está dentro de mi top el festival. Lo que sí quisiera mencionar es que, como ya viene sucediendo un par de años, desde hace un par de años al menos, suele haber una película restaurada que se estrena, que se muestra antes de la inauguración del festival. En este caso, este año fue Napoleón de Abel Gance. Y hay una película restaurada que bueno, varias películas restauradas también, clásicos restaurados. En esta edición, una de las que vi fue París, Texas, de Wim Wenders. Y de arranque podría decir que las dos mejores películas que vi en esta edición fueron dos películas que no son parte de la edición, por lo menos de la competencia, ¿no? Que son Napoleón y París, Texas. Ambas son obras maestras totales. El caso de Napoleón de Abel Gance creo que va un poco más todavía. Me parece que es una película casi que constituyente del cine, que probablemente marcó un antes y un después. Ojalá esta versión restaurada, yo creo que va a suceder, llegue de alguna manera por acá, se pueda ver, ojalá en pantalla grande, porque tiene que verse en pantalla grande, pero es un poco descubrir eh, o sentir cómo habían algunos directores, o como hay, siempre hay, ¿no? Pero la posibilidad del director de ser vanguardista y crear nuevas formas, ¿no? Y claro, después de ver esto, es muy difícil que una película dentro de la edición tenga el despliegue tan enorme, grandilocuente y mágico como en el caso de Napoleón, ¿no? Sí debo decir que hay dos títulos que, hasta tres, podría decir, que se acercan un poco a esto. Rápidamente, la que para mí es la mejor de la última edición, Gran Tour de Miguel Gómez, este, que es una especie de road trip. eh, es una película muy especial como para poder ponerla dentro de un género, em, pero que sí rompe un poco con ciertas convenciones del cine y intenta agrandar un poco el lenguaje cinematográfico, ¿no? Eso es lo que le rescato, porque es lo más cercano que pude ver a Napoleón. Y quizás aparte de Grand Tour, eh, la película china Caught by the Tides también se acercaría a ese podio, por lo menos para mí, donde creo que son las películas, gustos aparte, las películas más interesantes, logradas e importantes de esta última edición, ¿no? Ojo con esas dos que seguramente llegarán a algunos de los festivales por acá, ¿no? Pero que son películas que, pues, más allá de festivales, no las veo estrenarse en cartelera comercial, jamás, ¿no? Son películas muy nicho, muy pocas personas las van a ver. No van en esta onda de películas como quizás Fallen Leaves o esta Anatomía de una caída, que pueden llegar al cine más mainstream, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con ellas, ¿no? Y en esa misma nota yo agregaría The Substance, La Sustancia, que ha sido una de las películas más conversadas de esta última edición, em, que también es una película muy radical. Se comparó con Titán. A mí me parece muy superior a Titán.
en muchos sentidos. Y me gustó mucho que me recordó, o quizás es la película que me ha impactado más, no quiero entrar en spoilers, pero que me ha dejado un impacto más grande desde que vi de niño La Mosca de Cronenberg, ¿no? Como para dar una especie de idea, porque rápidamente en The Substance lo que vemos es que el personaje de Demi Moore, que además, dicho sea de paso, le vaticino también nominación a Mejor Actriz, me parece que es una vuelta espectacular de Demi Moore. Ojalá se hable mucho de su actuación porque es impresionante. Este, que ella es una bailarina de estos programas de danza matutinos, digamos, y que deciden despedirla porque ya llegó a cierta edad. Entonces quieren modificar el programa y rejuvenecerlo, ¿no? Y por cosas del destino, ella llega a este programa que se llama The Substance, la sustancia, que lo que hace es crear un doble, como que un doble joven y perfecto de ti. Y tienen que, y en una especie así como de sensación de Black Mirror, para los que han visto la serie, eh, el personaje de Demi Moore tiene que compartir con este otro doble, me parece que 7 días, una semana cada una de ambas, ¿no? De las dos, mientras la otra duerme o descansa. Y empieza a haber una como que lucha de personalidades para ver quién se termina quedando, digamos, con la vida, ¿no? Lo voy a dejar ahí. La otra actriz es no sé si me ayuda Juan Carlos, creo que sí, la esta, Margaret Qualley. Margaret Qualley, que está excelente, dicho sea de paso, pero creo que aquí la, la fiesta y todo el foco van hacia de Mimura, ¿verdad? Que está impresionante. Eh, Otra de las películas también de las que se conversó mucho durante la edición y que a mí me gustó también bastante es Emilia Pérez, el musical narcotransmusical de Jacques Audiard, que además ganó el premio a mejor actuación, a mejor actriz, ¿no? Fue el premio al elenco. Eh, Me parece un musical, eh, por un lado, hasta cierto punto disruptivo, podría acercarse a lo que sucedió con Annette. Yo lo compararía con el Annette de Leos Carax, porque se sale un poco del molde de lo que se ha normalizado dentro del género del musical, eh, en el mejor de los sentidos, en el mejor de los sentidos. Y por otro lado tiene una premisa y una historia y lo que va sucediendo que es mejor desconocer, ¿no? Porque, claro, lo que sucede en el festival es que muchas veces no hay una sinopsis, digamos, bien armada, no hay un tráiler, no hay un teaser ni siquiera, a veces hay clips, a veces solo hay una foto, ¿no? Como el caso de Anora, me parece que hay una sola foto, como pasó con Killers of the Flower Moon, que es una foto que se repite constantemente y no sabes nada más. Entonces, creo que esta película es de aquellas que mientras menos sepas, más grande va a ser la sorpresa. Eh, y vale la pena, porque empiezan a suceder una suerte de giros que, que agrandan la experiencia. Así que intenten verla de esa manera. La banda sonora es buenísima también. Tiene unas canciones que me gustaría mucho escuchar. O sea, yo me imagino que va a llegar en algún momento la banda sonora de Spotify y la escucharé bastante, como me sucedió con Annette. Eh, es una película sumamente entretenida, muy graciosa. Sí, sí, viene acompañada de cierta polémica. Por un lado, porque, claro, es una película mexicana, sin actores mexicanos, ¿no? Todos los personajes, hay una explicación, digamos, de por qué hay un personaje estadounidense, de por qué la actriz principal es se me fue el nombre, la protagonista de Avatar, Zoe Zoe Saldaña. Saldaña. Zoe Saldaña. Hay una explicación, digamos, de los acentos, ¿no? Pero, claro, había una molestia de cierta parte de la crítica mexicana de que sea un título casi que enteramente mexicano y no hay una representación real de actores, ¿no? Y por otro lado también se habla un poco de que la imagen, que es algo que sucede bastante, ¿no? Este, de Latinoamérica o de México en general, no es una mirada realista.
A mí no me pasó eso. Yo creo que va a haber ahí una discusión y va a haber una polémica y polaridad, cierta disonancia entre algunos que van a considerar que sí y que no. A mí no solo no me parece grave lo que hizo The Art, sino que me parece que sí es un relato bastante realista, irónico, satírico, pero no me parece que haga ruido, ¿no? Y bueno, ya lo conversaremos, ya lo veremos cuando la veas y cuando la vean los demás, ¿no? Em, Quisiera mencionar también aquí para que vayas entrando un poquito en la conversación, Furiosa, ¿no? Que fue uno de los grandes estrenos de blockbusters, al menos de esta edición. Em, la precuela de Mad Max Fury Road, muy esperada, muy esperada. A mí al menos, la primera parte me pareció espectacular. Yo no creo que Furiosa llegue a quizás no, para mí al menos no llega al nivel de Mad Max. Es un poco complejo porque creo que el impacto que tuvo, el retorno de George Miller y la renovación de este universo, que fue tan espectacular años atrás, creo que esa sorpresa, digamos, ¿no? Esa innovación, ese asombro, no llega a ser el mismo con Furiosa, que igual tiene ciertas secuencias impresionantes, pero sí rescato que hay em, como que un nivel emocional, una historia detrás más profunda que no sucedía, que no se veía en Fury Road, ¿no? Donde creo que Furiosa destaca incluso por encima de su predecesora. ¿A ti qué tal te pareció Furiosa que la viste por acá? Bueno, Furiosa de la saga Mad Max se estrenó hace unas semanas en la cartelera comercial. Eh, y bueno, hace 9 años Mad Max Fury en el Camino se convirtió en un clásico de culto, ¿no? Recibiendo la aclamación casi unánime de la crítica y llegando a ser nominada a 10 Oscars, de los cuales ganó 6. Es considerada una de las mejores películas de acción, si no de todos los tiempos, al menos de la década pasada. Por lo tanto, las expectativas sobre una nueva entrega de la saga eran muy altas. Pero en esta ocasión George Miller opta por una sabia decisión. No intenta copiar la fórmula ni ofrecer más de lo mismo. Por el contrario, crea una precuela inspirada en el personaje de Furiosa que tiene su propio ritmo y forja su propio camino. Furiosa, tanto la película como el personaje, es menos hiperactiva, ruidosa y explosiva que Furia en el Camino, lo que no quiere decir que aquí no veamos incesantes y frenéticas escenas de acción. Las hay en abundancia. Pero Miller baja ligeramente las revoluciones y prefiere narrar una historia más dramática y reflexiva, en la que la pérdida, el anhelo y el duelo son los motores que encienden las acciones de la protagonista y conducen su plan de venganza. A mí me resultaba sorprendente viendo la película recordar que George Miller tiene 79 años y que su puesta en escena sea tan precisa, tan enérgica, dinámica y demencial como si tuviéramos a un treintañero en la silla de director. El cineasta australiano demuestra un magistral dominio del lenguaje cinematográfico, consiguiendo narrar el relato no tanto a partir de los diálogos, sino apoyándose sobre todo en el poder expresivo de las imágenes en movimiento. Se nota que cada encuadre está planificado al milímetro y cada escena de acción es un espectáculo en sí mismo. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, esa escena en la que Furiosa es mostrada como una figura mesiánica y se para delante de una cruz de metal mientras el fuego infernal estalla detrás de ella? O aquella explosión de humo rojo que envuelve a los personajes hasta que se dispersa el humo y vemos a Dementus al centro del encuadre, representando la sangre y el caos desatado por este personaje. En el rol protagonista, Anya Taylor-Joy supera con creces el desafío de interpretar a un personaje que exige mucha destreza física y expresividad a través de los ojos y el cuerpo, ya que tiene muy pocos diálogos, apenas 30 en toda la película. En cambio, Chris Hemsworth construye un antagonista que si bien funciona como un alivio cómico en algunas escenas, por momentos roza la caricatura y se siente más cercano tal vez al universo del cómic que a una película de la saga Mad Max. Se le ha comparado mucho a Furiosa con Furia en el Camino, sobre todo porque Furia en el Camino, como decía al inicio, fue un suceso cuando se estrenó, pero
Pienso que son películas de algún modo complementarias, que van a velocidades distintas y que cada una ofrece un espectáculo visual y cinematográfico digno de verse en la pantalla más grande posible. De acuerdo, de acuerdo. Y a título personal, eh, a mí me gustó más Furiosa que Dune 2, ya que estamos hablando de grandes blockbusters de este año, ¿no? De lejos, sin querer tirarle hate a Duna, que Sí, son películas, a las dos películas de Duna que me parecen admirables en cuanto a que están construidas pues con sumo cuidado y con una gran pericia técnica, pero siento que ambas películas me resultan muy solemnes, y ya hasta llegar a una frialdad con la que me cuesta conectar. En cambio, Furiosa me parece una película vibrante y apasionante. totalmente, totalmente. Y ya que estamos en directores un poco añejos, digamos, como George Miller, quisiera hacer ahí también una pausa, digamos, o por lo menos hablar un poco o retornar un poco lo de las vacas sagradas, que además parte, digamos, de la conversación es que, o parte de la dinámica en todo caso, es que muchas veces estas vacas sagradas no pueden maltratarse, es decir, no se puede hablar mal de ellas porque eh, quedas mal ¿no? Quedas mal como crítico. Es como, hay que tener mucho, mucho cuidado con cómo hablas de ellos porque, y hasta cierto punto lo entiendo como dije hace un rato, ¿no? Se han ganado no solo el respeto de todos, sino que están ahí por mérito propio y son algunos de los mejores autores de la historia del cine, pero a veces pues pueden hacer cosas que son fallidas y que eso sí, lo que siempre voy a rescatar es que algo de interés, algo genuino, algo de interés, algo importante va a haber en sus películas, ¿no? Mira, arranco rápidamente con O Canadá de Paul Schrader, que además era eh, el retorno de Richard Gere en una película de Schrader. Me parece que desde llegó lo americano que no sucedía esto, no sé si me equivoco. Tenía mucho entusiasmo por la nueva película del extraordinario guionista de Taxi Driver y otras películas, y muy, muy, muy buen director, que además se salía de este último, de este tríptico, digamos, que hizo estos últimos años, este, para explorar algo nuevo, ¿no? Aparte de Richard Gere, Uma Thurman, Jacob Elordi, Michael Imperioli, además que me parece un muy buen actor, que si bien está basado en una novela, lo que sucede en esta película es que el personaje de Richard Gere hace como un último, es entrevistado para un documental. Y en esa entrevista va mezclando en su narración, va mezclando ciertas fantasías con verdades y mentiras frente a su actual esposa que no conocía ese lado de su historia, ¿no? Eh, Hay momentos que me parecen buenísimos de la película, pero hay ciertas disonancias y fragmentaciones y descuidos que hacen que la experiencia total no sea la mejor, ¿no? Y me terminó eh, dejando un pequeño sinsabor. No está mal la película, pero yo esperaba algo mucho mejor, ¿no? Lo mismo me sucedió con eh, The Shrouds, la nueva película de Cronenberg, eh, donde el director ha plasmado, el extraordinario director ha plasmado a su manera el luto en el que él está, ¿no? Entonces yo creo que desde esa mirada, desde esa lectura, em, la película se torna un poco más valiosa, o bastante más valiosa, por lo menos para ver cómo es que Cronenberg decide jugar o decide experimentar o sanar, ¿no? A través de este luto haciendo una película. Em,
pero hay ciertos elementos, tampoco quiero entrar aquí en el spoiler, hay ciertos elementos que me parece que no funcionan para un público, aquí voy a ser bien específico, para un público un poco más juvenil. Es como ver a un director de cierta edad que, no quiero decir que ha envejecido mal, porque Cronenberg no es que haya envejecido mal, pero que muestra ciertas cosas o la forma en la que muestra ciertas dinámicas, conversaciones, tecnologías, em, no se sienten adecuadas en este momento. Yo sé que es un poco abstracto lo que estoy diciendo, es un poquito difícil para no caer en el spoiler y comentar un poco sobre lo que sucede. Ya tendremos la oportunidad de entrar más en la película cuando se estrene y cuando Juan Carlos también la haya visto y hablaremos sobre aquellos elementos, pero también me dejó un sinsabor. Y bueno, finalmente dentro de este grupo, la gran película esperada, ¿no? El canto del cisne de Francis Ford Coppola, Megalópolis, que me parece un desastre. Así lo digo, me da mucha pena porque era la película que esperaba más. Y eh, me pareció, me pareció un bodrio, así, con todas sus letras, lamentablemente. Yo no le puedo rescatar nada, ni como sátira. Claro, por un lado me sucedió que yo pensé que iba a ser una película, me creé ciertas expectativas y pensé que iba a ser una película seria. O pensé que Francis Ford Coppola iba a ser una historia eh, tampoco solemne, pero muy seria en el sentido de que iba a contar una historia, o la forma en la que iba a contar la historia, iba a tener un sentido más grande. Megalópolis termina siendo una especie como de sátira o de ridiculizar, no al Imperio Romano, pero a ciertas actitudes, dinámicas, formas, sistemas actuales del mundo actual, pero lo hace desde una mirada y de una manera muy barata. Em, mm, que a mí por lo menos me hizo mucho ruido viniendo de un director que ha hecho películas como El Padrino, o Apocalipsis Ahora, o Drácula de Bram Stoker, La Conversación, o sea, que tenía al menos un pincel muy cuidado, ¿no? Yo sé que sus últimos títulos no funcionaron bien, no fueron bien recibidos, pero esta era una película que él ha intentado hacer durante los últimos 30 años, me parece, donde no ha quedado en bancarrota, pero ha utilizado parte de su fortuna. Entonces yo esperaba, y eso es parte de mis expectativas también, yo esperaba un Francis Ford Coppola chapado a lo antiguo, ¿no? Un Francis Ford Coppola de antaño. Eh, pero aún así, saliendo de esa expectativa falsa que me había creado y intentando entrar en la manera en la que él desea contar Megalópolis, igual no me funcionó para nada, en lo absoluto. Los primeros 5 minutos, eh, y además se sentía una especie, había todo un sentir en la sala, porque además nosotros la estábamos viendo, éramos los primeros que la veíamos, incluso la veíamos antes de la gran premiere en la sala Lumière. Eh, entonces yo recuerdo la sensación, una especie como de electricidad en el ambiente, ¿no? De este va a ser un momento canónico del cine y fue un momento canónico, pero al estilo The Room, ¿no? Incluyendo este personaje que en la mitad de la película se sube al escenario y entrevista a alguien de la pantalla, donde además cuando sucede esto, ya dentro de la locura, uno no sabía si era parte de la película o si algún loquito se había subido al escenario, ¿no? Había como una duda y ya todo el público, salvo algunos, todo el público estaba en una sensación como de no tomarnos en serio lo que estaba sucediendo, ¿no?
Como experiencia, como salto al vacío, como en mi caso al menos, como ver una caída estrepitosa de un extraordinario director me parece una experiencia valiosa, pero yo al menos no puedo rescatarle nada a la película. Me gustaría verla una segunda vez. Sé que mi opinión no va a cambiar. Dudo que vaya a cambiar. O a veces sucede, a veces se da el milagro. Pero claro, cuando terminó, con mi nena nos miramos, escuchamos abucheos, entonces dijimos, bueno, no somos los únicos, ¿no? Habían como que risas incómodas y ya luego he visto que la mayoría ha estado de acuerdo, ¿no? Hay varios críticos que sí les ha gustado y que sí la comprenden desde otro lado, pero aún así leyéndolos y escuchándolos y viéndolos, no estoy de acuerdo con esos puntos, ¿no? Lo cual me parece lamentable, pero bueno, así sucede, ¿no? Y también me pasó un poco con Horizon, em, la nueva especie como que de saga del western ay, se me fue el nombre del director, si me ayudas con, Kevin Costner. de Kevin Costner, gracias. Porque lo que sucede con Horizon es que es una miniserie. Es una miniserie en forma, en formato. No es una saga de películas. La primera parte es una introducción, no tiene un inicio, un nudo, un desenlace, sino es la introducción de muchos personajes. Y como miniserie funciona perfecto. Es una gran miniserie, gigante. Pero como si uno esperaba ver una película, la primera parte, te quedas con una sensación de, de ausencia, de falta, ¿no? Bueno, eso en relación a las vacas sagradas, pero tampoco me quiero extender mucho más. Quisiera mencionar que hubieron 3 títulos franceses interesantes. Hubo uno que se llama rápidamente L'Amour Ouf. Me parece que hace alusión al Amour Fou de Jacques Rivette, que le pudimos ver también hace un par de ediciones. Esa es una película que gustó muy poco a la crítica, a diferencia de Megalópolis, a mí me encantó. Me parece inicialmente un coming of age espectacular. La primera parte de la película es un coming of age como no veía en años. Yo sé que el género, el coming of age, siempre tiene buenos títulos. Casi que todos los años trae buenos títulos. Pero creo que aquí sí esta película sobresale. Lo que sí es que ese es un título de Netflix. Aquí también hago esa pequeña acotación. Parece que ya se están alineando las estrellas entre Netflix y Cannes, porque han habido un par de películas cuyos créditos iniciales tenían la N de Netflix. Entonces, yo creo que esta, bueno, obviamente va a llegar a Netflix. Yo creo que va a ser un hit. eh, Creo que le va a ir muy, muy, muy bien. Pero sí es una película muy grande, es una gran producción y tiene ciertos elementos y formas de contar la historia que son muy modernas, muy en onda plataforma de streaming, que creo que ha generado mucho rechazo de muchos de los críticos. Pero a diferencia, por ejemplo, de series como Euphoria, para, digamos que, conversar sobre algo que podría estar más o menos cercano a este estilo, eh, me parece que la historia y la manera en la que está dirigida L'amour ouf es bastante superior, por ejemplo, a la serie de HBO, como para dar una idea. Dos películas que no estuvieron en competencia, que no estuvieron en competencia porque esta sí estuvo, como Spectators de Arnaud de Desplechin, que es una especie como de documental autobiográfico del amor al cine, bellísimo. Eh, Luego de que dos películas en ediciones pasadas del mismo director no me gustaran para nada, me ha amistado con él, me parece uno de los mejores títulos de esta última edición. Y Misericordia, probablemente la mejor película francesa que tampoco estuvo en competencia, que es una especie de encuentro entre asbestas y... eh, Ah, ¿qué otra película podría decir? Es una suerte de thriller rural perturbador,
Eh, la acercaría también a Evil Does Not Exist de Hamaguchi, creo que vamos a hablar un poco sobre ella también, donde sabes que hay algo que está muy mal y la manera en la que todos se comportan no es la adecuada. A mí me parece impresionante que esta película que estuvo en la sección Cannes Premiere, que es como donde un poquito que votan las películas que no son importantes, entre comillas, no estuviera en competencia porque hubiera sido una de las mejores de esta última edición. A ver, para no extenderme mucho más, también quisiera hablar de dos películas que digamos que podrían entrar dentro de lo político. Una la vimos ambos, así que yo creo que podemos hablar de ella ahorita, que es All We Imagine as Light, una película que además ha crecido con el tiempo para mí, sobre todo comparándola a la otra, de la cual hablaré, que es la iraní. Probablemente son las dos películas más femeninas en todo sentido de esta última edición. Em, a ver, bueno, para que converses un poco también cuéntanos de qué va, qué tal te pareció y yo también opino. De acuerdo, All We Imagine as Light es una película de la India dirigida por la cineasta Payal Kapadia. ¿De qué se trata? En Mumbai, la rutina de la enfermera Prava se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado de su esposo ausente. Su compañera Anu intenta en vano encontrar un lugar en la ciudad para poder estar a solas con su novio. Un viaje a una ciudad costera les permite encontrar un espacio para que sus deseos se manifiesten. La gran ciudad de Mumbai, grande por su extensión, es el efervescente telón de fondo de esta película. Allí se trazan los destinos paralelos de dos enfermeras, una de mediana edad y otra más joven, que comparten un departamento y trabajan en el mismo hospital. Mientras cada una afronta una situación sentimental distinta, paulatinamente emprenden un viaje, tanto físico como espiritual, desde la oscuridad de la incertidumbre hacia la luz de un mayor conocimiento de sí mismas y de ese vínculo que las hermana y las conecta mucho más de lo que se imaginan. Prava es una mujer de casi 40 años que luego de un matrimonio arreglado por sus padres cuando ella era pequeña, tiene el abandono de su esposo, quien se fue a trabajar a Alemania con la promesa de mandar a traer algún día, pero luego la comunicación con él se fue haciendo cada vez más débil hasta casi desaparecer. Pero de pronto, un día llega un repentino regalo de él y Prava se queda perpleja. Mientras tanto, Anu, su colega y amiga que es mucho más risueña y decidida, mantiene una relación secreta con Shiaz, un joven de origen musulmán, a quien debe esconder de las miradas prohibitivas de la sociedad y especialmente de sus padres, quienes están buscando un esposo para ella. La directora Payal Kapadia nos entrega en su primer largometraje de ficción un delicado retrato de la identidad femenina, de la represión sexual y la sororidad en la India contemporánea, mostrando cómo la vida de ambas protagonistas se ven moldeadas por las costumbres, creencias y prejuicios de una sociedad profundamente conservadora y machista, en el que las mujeres tienen prohibido disfrutar de su cuerpo y de su sexualidad, o incluso enamorarse de un hombre sin la aprobación de sus padres. Tanto la directora, Payal Kapadia, como el director de fotografía, Rana Virdas, sacan el máximo provecho de los entornos urbanos y naturales que rodean a sus protagonistas, enmarcándolas en la primera mitad en medio del caos de una ciudad bulliciosa y en la segunda mitad en un entorno natural, ¿no? En su último tramo, la película nos transporta a un entorno rodeado de playas y bosques, al que las dos protagonistas viajan para ayudar a una amiga y colega que ha perdido su casa en la ciudad. En medio de una atmósfera onírica que coquetea con el realismo mágico, algunas fantasías se cumplen y algunos sueños parecen confundirse con la realidad, mientras las protagonistas Prava y Anu empiezan a salir lentamente de ese caparazón que las aprisiona para respirar más libremente y ver por fin esa luz que brilla al exterior. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho de la película. Me gustó mucho el tramo final. Me parece que la película cierra muy, muy bien. Me encantó el uso de Homeless Wanderer, que es este leitmotiv, ¿no? Este pianito que me parece que va espectacular con la sensación que la directora quiere dar. Gran ópera prima, perdón. Y me parece una película
personalmente más lograda y más delicada que su dupla, digamos, que vendría a ser The Sacred Seed of... No, The Seed of the Sacred Fig, perdón, la película eh, iraní de Rasuluf, ¿no? Que además venía acompañado de polémica porque huyó de Irán, donde había sido condenado a creo que 8 años de prisión. Entonces llegaba también con ese halo, digamos, en la competencia. Y donde también seguimos a un grupo de mujeres, madre e hijas, eh, en un Irán, pues, donde eh, hay una suerte de comportamientos y dinámicas y atrocidades perpetuadas por la religión y por un sistema totalmente machista, donde además el padre de los personajes funge literal y simbólicamente, ¿no? De papá por un lado, pero también de tirano y autoridad, ¿no? Entonces, si bien me parece que en ese caso, la primera parte, o los primeros 2 tercios en todo caso, están muy bien conseguidos y son un thriller político valioso, importante, valiente, creo que en su clímax o en su final, un poco que se desarma. No me convenció tanto la dirección de Rasuluf, por lo menos si lo pongo al costado de otros directores iraníes como Jafar Panahi o Asghar Farhadi. Me parece que sus películas me, me dejan más y lo hacen de una mejor manera. Pero creo que estas dos han recibido, me parece bien que hayan recibido los premios que tuvieron, porque eh, justamente es parte de no solo la política de Cannes, sino de cualquier festival, eh, no solo mostrar ciertas miradas, sino que estas que estén bien hechas, obviamente, pero que tengan un mensaje contundente e importante de, de reclamo, ¿no? Que termina siéndolo doblemente valioso, ¿no? Y entre ellas dos, al menos en mi caso, me quedo con All We Imagine as Light, que me parece bastante buena. Em, ya para ir terminando, quisiera mencionar Christmas Eve in Miller's Point, película que estuvo en la quincena de realizadores. Ojo con ese título. Una película gringa navideña en Cannes. Es algo como que muy inesperado y más inesperado aún que sea una de las mejores películas de esta última edición, porque lo que vemos es una Navidad familiar em, desde diferentes perspectivas. Entonces, claro, ya dependerá, si bien es una Navidad típica gringa, ¿no? Algo en lo que en más de un sentido estamos muy lejos, ¿no? Que nunca hemos vivido, o que yo no he vivido al menos. No es una Navidad típica, entre comillas, que es típico, pero típica peruana, ¿no? O latinoamericana en todo caso. Sí hay muchos elementos que están en la Navidad y que todos hemos vivido, y hay las miradas del niño muy chiquitos, del puber, del adolescente, del joven, del adulto, del anciano. Entonces son una serie de momentos y situaciones sensibles, bonitas, tristes, graciosas, eh, normales, digamos, pero que en conjunto pues te terminan haciendo sentir eh, todo ello y todo lo que uno recuerda, sobre todo quizás desde un poco de nostalgia y melancolía, ¿no? De esta festividad o de cualquier festividad que involucre a la familia, ¿no? Entonces me parece una película bastante interesante y valiosa desde ese sentido. Em, Hay otros títulos que ya no quiero expandirme, ya conversaremos sobre ellos cuando estrenen, como Bird o Parténope de Pablo Sorrentino, que me parecen bastante buenos, o Kind of Kindness de Yorgos Lanthimos, que también es una vuelta del director griego a su lado más cínico, menos humanista posible, o The Apprentice, la película que ha sido ya demandada por Donald Trump, eh, por mostrarlo de una manera en la que él dice que no es.
O The Surfer, la película con Nicolas Cage, que además fue toda una experiencia. Quisiera rápidamente hablar de Flow, que me parece que es quizás de las 3 animadas la más sobresaliente. No estuvo en competencia, la que estuvo en competencia fue la de Michelle Hazanavicius, que me parece la peor de las 3. Un poco muy miserabilista. En el caso de Flow, seguimos la epopeya de un gatito y sus amigos y un puñado de animales en una especie como de diluvio universal. Película sin diálogos, los animales son animales y deben sobrevivir entre ellos y volverse amigos, pero dentro de lo que las posibilidades de un animal doméstico, un animal salvaje permiten, ¿no? No vemos animales antropomorfizados, sino vemos animales comportándose como animales. Pero muy bonita animación, muy buena la animación además. Y bueno, para los amantes de los gatos como somos nosotros y tantos muchos otros, van a poder ver a su gatijo, gatija representada en la pantalla grande, ¿no? Y quisiera ya terminar con otra de las películas que me parecieron las mejores. También la vi en Screener y, bueno, Juan Carlos también, que es Volveréis, ¿no? La nueva película de Jonás Trueba que estuvo en la quincena de los realizadores o de los cineastas. Eh, y que es buenísima, ¿no? Que toca ciertas fibras, pero me parece que es genial. Bueno, cuéntanos un poco de qué va, qué tal te pareció. Bueno, si bien yo no pude viajar al Festival de Cannes de forma presencial y espero algún día hacerlo, sí, por los 2 medios en los que los colaboro, sí me llegaron algunos screeners de películas que se presentaron ahí. Y de las 4 películas que vi, mi favorita fue la española Volveréis, que vamos a comentar ahorita, ¿no? Se trata de la nueva película de Jonás Trueba, como acaba de decir Carlos, y cuenta con las actuaciones de Itzazo Arana, Vito Sanz y Fernando Trueba. ¿De qué se trata? Después de 14 años, Ale y Alex tienen una idea que podría parecer absurda: organizar una fiesta para celebrar su ruptura. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en su decisión de separarse. O quizás no. El cineasta español Jonás Trueba se pregunta: ¿se puede celebrar el fin del amor? Y a partir de ese interrogante explora en esta comedia dramática el último paradero del trayecto de una pareja que han decidido separarse en buenos términos. Y no solo eso, pretenden hacer una fiesta para conmemorar la ruptura. El proceso para comunicar a los amigos y familiares el fin de la relación y la fiesta desencadena reacciones de desconsuelo, sorpresa, negación, sospecha y entusiasmo entre los invitados. Aunque la mayoría de sus amigos se muestran afectados e incluso incrédulos, Ale y Alex le repiten a cada interlocutor que todo está bien, que no pasa nada. Pero sus amigos les responden volveréis, de ahí el título de la película, pensando que esta es solo una pausa en el camino o tal vez solo una broma de los novios. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Ale y Alex aún se quieren, pero su amor ha evolucionado a otro plano más cercano a la amistad, el cariño y el respeto mutuo. Y por eso continuarán su recorrido por separado. O acaso en paralelo, pero ya no como una pareja. Con una sonrisa cínica y una mirada cómplice, Trueba establece un juego de metaficción en el que Ale, quien trabaja como directora de cine, está en pleno proceso de edición de una película protagonizada por Alex. Curiosamente, el material audiovisual que ella revisa junto a su editor se mezcla con las imágenes de la vida cotidiana de Alex y de ella. De ese modo, Trueba nos recuerda que la realidad y la ficción suelen parecerse tanto porque la segunda es reflejo de la primera, o al revés, la ficción también alimenta la realidad, la transforma, le da otro significado. En otro guiño metaficcional muy interesante, el director utiliza como su alter ego a Ale, no solo porque es una cineasta como él, sino porque su padre en la ficción es interpretado por el reconocido Fernando Trueba, padre de Jonás en la realidad y director de clásicos como Belle Époque o La niña de tus ojos. Así, Jonás Trueba incluye algunas referencias a la obra de su padre, como también a la de Ingmar Bergman, hasta parece un divertido tarot inspirado en sus películas, o el Woody Allen de sus inicios.
Como todos ellos, el realizador español deconstruye las relaciones sentimentales con sensibilidad y humor, sin miedo de exponer la vulnerabilidad de sus personajes. Así como Ethan Hawke y Julie Delpy firmaron el guión de las dos últimas películas de la trilogía Before, junto al director Richard Linklater, en Volveréis, los protagonistas Itzazo Arana y Vito Sanz también son autores del guión junto a Jonás Trueba. Los tres escritores examinan, a través de diálogos tan delicados como entrañables y divertidos, la evolución del amor, que muta del romance a la amistad incondicional y pasa del desconcierto inicial a la seguridad de que empieza una nueva etapa que será mejor para ambos. Y en esta fiesta convertida en una ceremonia del adiós, no solo se celebra ese pasado glorioso, sino el presente armonioso y un futuro prometedor. Eso, sí, muy, muy, muy buena, muy bonita, y me gustó mucho esto también esta película la vi en Screener incluso antes de llegar a Cannes, así que la tengo ahí como que muy, muy metida ya en el fondo de la memoria. O sea, sí, sí la recuerdo muy bien, pero me he olvidado esta especie de fórmula, de máxima, no me acuerdo muy bien qué propone o que comenta el papá de ella, si mal no recuerdo, que es una especie como de, de eterno retorno, ¿no? No sé, de como que serpiente que se muerde la cola. No me acuerdo cuál era exactamente, si era algo griego o algo así, pero que es como que la repetición, ¿no? Que va por ahí. Y esto de que la película siga, digamos, también un poco dentro de la metaficción que mencionas, siga esa fórmula de repetirse constantemente, ¿no? No hasta el hartazgo, sino para eh, dar un punto dentro del punto me pareció también me pareció genial, ¿no? Dentro de todo lo que has mencionado. Así que sí, bueno, también gran título español, vamos a ver si es una de las grandes películas españolas de esta edición, ¿no? Así que bueno, eso, ya casi todo el programa ha hablado de Cannes, así que yo creo que ya vale la pena darte el paso ahora para que nos comentes el otro festival este, que ha sucedido a nivel local, ¿no? Que es el Festival al Este. Y bueno, algunas películas que has visto en esta edición y qué tal te ha parecido, ¿no? Excelente. Bueno, en las últimas semanas se llevó a cabo la edición número 15 del Festival al Este, que ha ido creciendo en los últimos años. Comenzó como un festival especializado en el cine de Europa Central y Oriental, pero luego ha ido ampliando la mirada para mostrar también cine asiático, cine latinoamericano y, por supuesto, cine europeo, que es el que siempre estuvo en su programación, ¿no? Quisiera comentar dos títulos destacados de esta edición. El primero es Las lecciones de Blaga, que es una película de Bulgaria, dirigida por Stefan Komandarev. ¿De qué se trata? Blaga es una profesora jubilada de 70 años que acaba de quedarse viuda. Cuando es víctima de una estafa telefónica y los delincuentes la despojan del dinero que había ahorrado para la tumba de su esposo, la brújula moral de Blaga empieza a perder poco a poco el norte. De entrada, debo mencionar que Las lecciones de Blaga fue elegida como mejor película en el Festival al Este por 3 jurados distintos, el de la competencia al Este, el jurado de prensa y el jurado de apreci. Muy pocas veces he visto que 3 jurados dentro de un festival coincidan en elegir a un mismo título como la mejor película de la competencia. Además, ganó los premios de Mejor Película y Mejor Actriz para Elis Korcheva en el Festival de Karlovy Vary en la República Checa. Las lecciones de Blaga es un drama social que se va convirtiendo progresivamente en un thriller tenso y angustiante. Luego de ser víctima de una cruel estafa, Blaga intenta recuperar el dinero que le han robado yendo a la policía a sentar una denuncia, pero no le hacen demasiado caso y la prensa solo la ridiculiza. Después intenta en vano pedir un préstamo al banco y conseguir un empleo. Pero a los 70 años y siendo jubilada, nadie quiere darle dinero ni trabajo. Por lo que en su desesperación opta por una medida extrema: volverse parte del mismo sistema criminal que abusó de ella. El director y co-guionista Stefan Komandarev ofrece un áspero panorama de la Bulgaria postcomunista
a partir del retrato de una adulta mayor que ha sido siempre un ejemplo de moral y rectitud, pero que a partir de circunstancias agobiantes se ve obligada a cuestionar sus principios y a descender a un submundo de crímenes del que será difícil salir ilesa. Con un ritmo ágil y una cámara pegada todo el tiempo a su protagonista, la película muestra cómo el capitalismo salvaje hace que el dinero sea la principal motivación para sobrevivir en un mundo hostil y despiadado, transformando los sistemas de creencias de algunas personas y contaminándolas por dentro, hasta que pierdan los escrúpulos con tal de conseguir dinero fácil, cueste lo que cueste. Afortunadamente, la película no cae en trampas sentimentales, en moralejas ni mensajes aleccionadores. Por el contrario, nos entrega una protagonista compleja que desafía constantemente nuestras expectativas hasta llegar a un desenlace impactante y desolador que nos golpea en las entrañas. De inicio a fin, la actriz Elis Korcheva ofrece una clase maestra de actuación y está impecable en cada reacción de miedo, desamparo y finalmente una frialdad imperturbable. El otro título que me gustaría comentar es Pianoforte, que es un documental de Polonia dirigido por Jakub Piatek y que, dicho sea de paso, fue la película de clausura del festival. ¿De qué se trata? Un grupo de jóvenes pianistas provenientes de todo el mundo participan en el concurso internacional de piano Chopin. Para ellos se trata de una oportunidad única en la vida. Este documental nos introduce en esta fascinante competencia equivalente a unas olimpiadas para los pianistas más talentosos del mundo, quienes a lo largo de varias semanas van tocando las composiciones de Chopin y van avanzando por rondas hasta que quedan solo 12 finalistas y luego un ganador o ganadora. La película sigue de cerca a 6 competidores y nos muestra los ensayos previos, los nervios que llegan antes de cada presentación y la mezcla de sensaciones que los embargan cada vez que se anuncia la lista de participantes que pasan a la siguiente ronda de la competencia y por consiguiente quienes quedan eliminados. Es muy interesante contrastar los distintos estilos de los participantes, enmarcados en aspectos como su propia personalidad, la formación de sus maestros de piano o la idiosincrasia de sus respectivos países. En ese sentido, destacan dos personajes, un pianista chino y una pianista rusa, quienes tienen a su vez dos entrenadoras totalmente opuestas. La profesora china es más dulce y cálida, casi una figura materna, mientras la profesora rusa es severa, estricta y no teme bajarle la moral a su pupila con tal de hacerla más fuerte y prepararla para todo tipo de retos. Además de deleitarnos con la sublime interpretación de las composiciones de Chopin, la película retrata los pros y contras de la competitividad en el mundo musical. Mientras por un lado empuja a estos jóvenes pianistas a perseguir y lograr la excelencia, pero por otro lado les causa una enorme frustración, desamparo y una sensación de vacío por el solo hecho de no llegar al primer lugar del certamen, que es como la meta máxima que tienen, porque se trata de una competencia que ocurre cada 5 años y que solamente se ha celebrado 18 años a lo largo de más de un siglo. Entonces, para ellos la meta de ser elegido el mejor pianista del mundo llega a ser incluso hasta como el propósito de su vida y el único propósito por el cual ellos están vivos. Y es interesante la película, la forma como en la película va hilvanando todas esas historias y mostrando esa ambición y esa disciplina que los lleva a querer esforzarse por ganar este concurso. Sí, de acuerdo. Yo esta película la vi no, en Sundance, me parece que estuvo, ¿no? Sí, estuvo en el Festival de Sundance del año pasado. Ya, la vi ahí, y bueno, sí, comparto todo lo que dices, me parece que es un documental bastante bacán, que claro, por un lado te hace descubrir, conocer, que es algo que sucede, que más comentábamos, eh, que es parte a veces de los documentales, ¿no? Que es descubrir eh,
mundos, dinámicas, concursos, trabajos, lo que sea que uno no sabía que existían y que son impresionantes como este. Y por otro lado también es como una suerte de reality show slash como American Idol donde al menos a mí me sucedió, no sé si a ti, que habían algunos los pianistas que yo quería que ganaran, ¿no? Habían algunos, algunas personalidades que me atraían más a mí y tal vez un poco también porque hay algunas historias dentro del documental que son más interesantes, ¿no? Pero que quería que continúen y que si no seguían me daba pena, ¿no? Entonces también había una especie como como espectador de estar ahí detrás de los pianistas y un poquito que hinchar por ello, ¿no? Pero sí, sí, bacán el pianoforte. Bueno, eso. No sé si quisieras comentar algo más del Festival del Este o pasamos. Dos cosas muy breves. Una es que, bueno, para mí una de las mejores películas del festival ha sido El mal no existe de Ryusuke Hamaguchi, a quien de hecho tuve la oportunidad de entrevistar brevemente en una rueda de prensa virtual que hubo con algunos medios. Ya no nos queda mucho tiempo para entrar en detalle en comentarlo, pero solo quiero decir que va a estar fijo en mi lista de mejores películas del año. Es una película con una calma tensa hasta explotar en un final impresionante que se queda dando vueltas en la memoria del espectador mientras uno intenta descifrar todas las claves que explican un poco todas las connotaciones de ese final que enlaza de alguna manera a los seres humanos con los animales y con la naturaleza en una suerte de parábola de este mal que a veces corrompe a los seres humanos y que termina dañando la naturaleza. Gran película de Hamaguchi, director de la película ganadora del Oscar, Drive My Car. Sí, No, no, sí, ¿quieres dale, comentar dale. algo de El mal no existe? Ah, sí, iba a decir brevemente también es mencionar la banda sonora, que además me Uf, parece que, ¿no? Que es extraordinaria y que es un personaje importante en generar esta sensación de perturbación, extrañeza, ¿no? De saber que algo no está bien y no va a estar bien. Quisiera mencionar la escena donde los encargados del glamping conversan ¿no? En el auditorio con todo el pueblo. Me parece buenísima. Me parece que ahí es, por lo menos en mi caso, ahí terminé de enganchar por completo con la película. Me puso en el mood que quería y ese final, ¿no? Ese final que eh, es muy difícil de aceptar y de explicar, además, ¿no? Ahí hay un juego de Hamaguchi que me parece muy, muy inteligente y muy duro, ¿no? Y que vale la pena dejarlo en una especie como de rincón oscuro, ¿no? Como sí, no aclararlo mucho, mejor. sí. Y quiero mencionar brevemente que está conectada también con Las lecciones de Blaga, la película que comenté hace un momento, porque esta película también es una parábola sobre cómo el capitalismo salvaje corrompe las instituciones y va destruyendo todo a su paso, sin importar, por ejemplo, si es que, como en este caso, a una comunidad la vas a dejar sin recursos naturales, si le vas a contaminar el agua, si le vas a malograr su hábitat natural, si vas a matar a los animales. Lo único que le importa a ciertas corporaciones es ganar dinero y si los demás quedan afectados o se mueren, no es mi problema, ¿no? Es un poco lo que denuncia esta bella y dolorosa película. Y lo último que quería comentar muy brevemente sobre Al Este es que a partir de hoy, para quienes están viendo la transmisión en vivo, 13 de junio, empieza un ciclo de algunas películas del festival en el Cineplanet Alcázar, eh, que va desde hoy hasta el 19 de junio. Van a pasar Todos Somos Extraños, la gran película de Andrew Hay que ya comentamos en el podcast. Paradise is Burning, muy buena película.
La Bestia, que también comentamos el año pasado, la película de Bertrand Monello. Van a pasar Las lecciones de Blaga, que fue la gran ganadora del certamen y que hemos comentado en este episodio del podcast. Broker, la película de Coreda, y la película polaca Io, que estuvo nominada el año pasado al Oscar, que no es de esta edición del festival, sino de la edición del año pasado, pero también la han incluido en este ciclo. Gran dato. ¿Broker la llegaste a ver o todavía? No la llegué a ver, así que voy a tratar de Ok, recuperarla en este ciclo. ok, bacán. Y hablando de ciclos, creo que también vale la pena que menciones sobre un ciclo que está sucediendo fuera de los festivales que hemos visto, fuera de la cartelera comercial en todo caso. Así es, hasta el 19 de junio el Centro Cultural de la Universidad Católica presenta la 15ª muestra de cine y psicoanálisis que este año lleva por título Proyecciones distópicas. La programación incluye las películas Brasil, Alphaville, The Lobster, 1984, Isla de Perros, Blade Runner y Wall-E. Perfecto. Y bueno, para ir cerrando, creo que vale la pena comentar un poco sobre, y bueno, y estar aquí de la mano, ¿no? Rechazando la nueva ley anticine, ¿no? Sí, bueno, para quienes han estado leyendo todo lo que ha pasado esta semana en el Congreso de la República en el Perú, se ha debatido se ha aprobado una nueva ley de cine en el Congreso que censura la libre expresión y elimina los estímulos a las películas peruanas, en especial a las provenientes de las regiones, ¿no? Aquí quisiera leer muy brevemente un comunicado que ha publicado hoy día la APRESI, la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica, donde mencionan que la aprobación de la norma censura la libre expresión consignada en la Constitución, ya que establece en su punto 13 la exigencia de respeto a las buenas costumbres y la defensa de los intereses del Estado peruano. Aquí hago el paréntesis de preguntarnos en voz alta quién es el que va a determinar qué películas defienden las buenas costumbres y los intereses del Estado. Alguna congresista sugirió que haya militares en los jurados del Ministerio de Cultura, lo cual es un sinsentido. Retorno al comunicado de APRESI, leyendo un fragmento y con eso termino. Asimismo, esta ley elimina los estímulos económicos destinados al cine y recorta los derechos culturales de la ciudadanía al afectar la creciente y diversa oferta cultural del país que se viene construyendo por décadas. La norma discrimina a los cineastas, en especial a los de las regiones, al exigirles financiar el 50% del presupuesto de sus películas, ¿no? Así que, bueno, yo como integrante de APRESI, integrante del colectivo en defensa del cine peruano, quisiera expresar mi total preocupación por esta ley anticine que pone en riesgo la existencia, la diversidad y la pluralidad de voces del cine peruano. Así que esperemos que se pueda revertir esta situación lo antes posible para que el cine peruano siga creciendo y siga dándole cabida a nuevas voces que llegan desde el cine regional, desde el cine experimental, desde el cine independiente y desde el cine en lenguas originarias, todas las cuales forman este gran conjunto variado que es el cine peruano. Eso, una raya más de este terrible congreso que lo único que hace es, que lo único que se dedica a hacer es a destruir y destruir y destruir, ¿no? Así que bueno, así acabamos entonces el día de hoy, el episodio, nuevo episodio, nueva temporada, además por ahí que va a haber algún cambio en la imagen, algún color nuevo. Como siempre, muchas gracias a todos por acompañarnos en el en vivo, muchas gracias por escucharnos en el podcast y muchas gracias Juan Carlos por acompañarme también. Así que nos vemos, sí. Gracias, Carlos. Gracias a todas las personas que siempre nos siguen, que han escuchado o han visto la transmisión en vivo. Y volvemos, si no hay ningún inconveniente ni imprevisto, la próxima semana para comentar algunos títulos de la cartelera. Así que nos vemos pronto.
Nos vemos seguramente el miércoles. Ojalá. Ojalá. Hasta la próxima. Chao. Adiós.